Maestra Malka Novigrod, qué gusto saludarte, abogada internacionalista. Malka, el pasado 28 de abril viene un problema terrorífico, una fuerte consternación y angustia por este atentado terrorista en Cachemira, en el que perdieron la vida 26 personas. ¿Nos puedes, por favor, decir rápidamente el contexto de qué se trata y qué fue lo que esto causó y hacia dónde puede ir? A ver, Fernanda, un gusto saludarlos a propósito. Esta tensión de Kashmir entre India y Pakistán ha durado desde la creación en 1947 de India y Pakistán. Ustedes recordarán que antes de la creación de India y Pakistán estaba el mandato británico y en 1947 justo se crea un estado para la gente o la población hindú, que es India, y otro estado que es Pakistán. A Kashmir, a la región de Kashmir, ustedes recordarán que antes de el mandato británico y durante el mandato británico habían diferentes rayas que tenían posesión de diferentes territorios. Kashmir no era la excepción. Estaba dominado por un rayá que se llamaba Hari Singh. A Hari Singh se le da la opción de unirse a India o a Pakistán. Y Pakistán asume que porque la población era en su mayoría musulmana, se iba a unir naturalmente a Pakistán. Entonces la invaden. Pero resulta que Hari Singh dice, a ver, esta invasión no estaba justificada. Entonces le pide ayuda a la India. India manda fuerzas para combatir a los pakistaníes. Fue la primera guerra entre ellos. Han habido, de las 4 guerras entre Pakistán e India, 3 han sido por el territorio de Kashmir. Entonces esto data... ¿Por qué es tan importante el territorio? Porque es muy estratégico. Colinda con China, colinda con Pakistán y colinda con la India. Y India y Pakistán siempre han dicho que ese es un territorio integral de cada una de las naciones y nunca han aceptado que, de hecho, está ahorita dividida. Está dividida, una parte le pertenece a la India, una parte le pertenece a Pakistán y otra pequeña parte le pertenece a China. Pero entonces siempre se la han estado peleando y muchos de los conflictos han surgido por violencia de este tipo. Este no es el primero. Se había bajado un poco la tensión entre India y Pakistán después de la firma de un acuerdo, o sea, estoy verdaderamente acelerando la historia, pero después de estas guerras se hizo un cese al fuego donde se estableció una línea que básicamente dividía los territorios de posesión de la India y de Pakistán en Kashmir. Y es a raíz de este acuerdo de Simla muy importante de 1972 que se establece con más firmeza una frontera, digámoslo entre comillas, entre estos territorios. No obstante, siempre ha habido problemas de la parte, sobre todo en la parte india, de grupos que justamente han sido musulmanes, de quererse rebelar contra el mando de la India. De hecho, incluso en algún momento, en una de estas guerras, la ONU que medió dijo que este problema debía de resolverse en un referéndum. Este referéndum nunca se llevó a cabo. Es decir, nunca se le consultó a Kashmira si quiere entrar a la India, en tiempos recientes evidentemente, si quiere estar con la India o quiere estar con Pakistán. Entonces, a partir de la década de los 80s, empiezan a haber estos grupos muy radicales que empiezan con la ayuda de Pakistán y con dinero de Pakistán, creando problemas en Cachemira justamente como para forzar la mano y crear mucha tensión. Las tensiones no han cesado. De hecho, en el 2016 y en el 2019 se produjeron ataques terroristas muy fuertes. En el 2019 es el último, matando a 40 tropas. Pero el reciente es el de 26 personas, claro, ¿no? Exactamente. Pero su antecedente, desde 2019, es este. no había habido un ataque tan fuerte y el otro era con tropas. Estos eran civiles, eran turistas. Entonces, otra vez siempre hay estos grupos musulmanes tratando de incitar un poco la violencia como para, uno, crear este referéndum y siempre causar un poquito de tensión. Ahora, ninguna de las dos naciones tiene incentivo de pelearse a gran escala. Es decir, siempre van a haber escaramuzas. ¿Por qué? Porque las dos son potencias nucleares. Entonces, ya escaló mucho la tensión.
Para comenzar, con este reciente ataque, fue interesante porque la India cesó las visas que le otorgaba a ciudadanos pakistaníes, retiró cuerpo diplomático, tienen un acuerdo que regula regula su consumo del Indo, el río Indo. Entonces lo pusieron en suspensión y este acuerdo de Simla, que es el que les menciono que en 1972 fijó esta frontera y que además dentro de sus cláusulas estipulaba que iban a resolver sus conflictos de forma pacífica, también Pakistán ha amenazado de retirarse de ese acuerdo. Entonces, si bien este acuerdo creaba un marco para resolver estas disputas de forma pacífica, lo cual pues ha habido escaramuzas de tropas indias entrando a la parte pakistaní y viceversa. Entonces, hay mucha tensión en la región. Y esta región es una región muy importante. Ni más ni menos que 1.8 billones de personas en el mundo están en la India y Pakistán de forma conjunta. No, imagínate. Entonces, es una flama que puede detonar algo mucho más grande y un conflicto mucho más grande. Perdieron la vida 26 personas el 22 de abril en Cachemira, en su mayoría turistas indios. No solo las tensiones provienen de esto y se incrementan, sino también un tema de agua y un tema de religión. Y un tema de religión siempre presente. Ustedes recordarán que en el 2008 este ataque a Mumbai, también fue al hotel en Mumbai, dicen que incitado por Pakistán, pero fueron musulmanes que atacan constantemente. Hay en diferentes regiones de la India, no solo en Cachemira, hay estas pugnas de religión entre musulmanes e indios. Y esto es el tema de la tensión constante que está, pero Cachemira siempre ha estado en el foco de las disputas entre Pakistán y la India. Y hay que observar con mucho detenimiento esta situación. Yo me atrevo a decir que no puede escalar más allá de escaramuzas, intervenciones que siempre están. Si uno escucha las noticias indias, por ejemplo, siempre hay conflictos en diferentes lugares entre Pakistán y la India. Ahora, China también tiene una parte de Cachemira. Y China tiene un acuerdo en los 60s con Pakistán donde ya no se pelean, pero China también le conviene un poco este conflicto. China es muy interesante cómo obtuvo esta parte de Cachemira, porque era una parte completamente isolada de Cachemira donde no pasaba nada. Pero cuando empieza en los 50s, cuando entra el Partido Comunista, empiezan a construir una carretera. ¿Les suena familiar del plan que están haciendo con Xi Jinping ahora? Construyen una carretera y ahora dicen que esta parte no se había acordado verdaderamente si era de la India o de Pakistán. Entonces ya tenía tropas allá adentro. Entonces, de facto, se hizo de esta parte justamente de Cachemira. Entonces, el conflicto es en realidad bipartita, pero tripartita. Y hay muchos intereses de por medio. Ojalá que no escale la violencia. Eso es lo único que esperemos. Si llegara a escalar, estarías hablando de una guerra, como dijiste hace un momento, pues mucho más elevada por las armas que tienen. Claro. Una guerra atómica. Ahora, Estados Unidos siempre y otras naciones y la ONU en todos estos conflictos han intervenido para bajar un poco estas tensiones. A ver, las armas nucleares no las tienen los países necesariamente para usarlas, sino para disuadir el conflicto. Es Mutually Assured Destruction, como se diría, MASC es el acrónimo, donde si tú le entras, yo le entro y los dos nos destruimos. Entonces, el incentivo es no llegar a ese punto, ¿no? Que no hierva el agua tanto para llegar a ese punto. Entonces, creo que va a bajar un poco la tensión, pero vamos a ver esto diplomáticamente y quizá en incursiones esporádicas entre India y Pakistán. Gracias, Malka. Gracias por estar aquí. Gracias por poner esto en la mira, porque me parece muy importante ver dónde están estos fuegos y que se mantengan como están, que no crezcan, porque si ya de por sí hoy, mientras estamos platicando, tenemos 56 guerras, no queremos más.